Muy bien, pues ya estamos de nuevo. Buenas tardes a todos. Como sabéis, soy Rosa Bueno, la tutora de la parte de gestión, inspección. Y bueno, veo que hay algunos que estáis conectados. Bien, si hay cualquier problema con el audio o con la visión, pues lo comentáis, pues bueno, para intentar arreglarlo. Como sabéis, esta clase dentro de vuestro curso, del Centro de Estudios Financieros, se refiere al llamado suministro inmediato de información, que tiene relevancia especialmente por la novedad, no por otras cuestiones. Y bueno, antes de comenzar, pues como siempre, animaros en el estudio. Viene muy mala época, el verano sabemos que es complicado, el calor también. Entonces, estar animados, que bueno, aunque es verdad que esta convocatoria no podemos saber las fechas, sí parece que la previsión de plazas es buena y es lo que hay que tener siempre la parte positiva. No descuides el estudio, que luego cuando empiezan ya a correr los trámites, la oferta y demás, a lo mejor os podéis ver pillados. Entonces, es un grupo que lleváis tiempo, bueno, hay de varios grupos ahora mismo conectados, pero es el tiempo suficiente como para poder aprovechar bien esta convocatoria. Entonces, lo primero, como siempre, animaros y no os descuidéis, que vale que descanséis algo en verano, pero que no lo descuidéis demasiado el estudio. Respecto de la materia, como sabéis, esto se puede encuadrar entre tema 6 y tema 8. Aquí no vemos IVA, esa parte ya la tiene Manuel, la veis con Manuel en el tema 23, sino que vemos la parte puramente de obligaciones formales y una muy concreta. Bien, el llamado SII, o suministro inmediato de información, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que se refiere al IVA. Aunque las siglas solo son suministro inmediato de información, se utilizan mucho estas siglas, se refieren al IVA y lo que hay que suministrar inmediatamente, bueno, inmediatamente luego veremos que son 4 días, lo que hay que suministrar inmediatamente a la agencia tributaria es información sobre los libros registros de IVA. Es la información que se va a dar a la administración. Entonces, lo primero que hay que hacer es acotar en qué consiste este suministro inmediato de información. Dentro de la llevanza de libros registros, las obligaciones registrales, tenemos la contabilidad para sociedades, libros registros para renta, para IVA, lo centramos en IVA. Esto no lo apliquéis nunca a renta. Está dentro del IVA y además pues armonizado de alguna forma con la Unión Europea, que es la que pretende este suministro inmediato de información para evitar sobre todo los focos de fraude que ha habido y que habrá siempre en este impuesto. Antes de empezar con el suministro inmediato de información, no olvidéis el artículo 29 de la Ley General Tributaria, de la Ley 58/2003, y el artículo 200. Sabéis que estos artículos se modificaron con la Ley 34/2015 y el objeto de la modificación era ya esa previsión de este Real Decreto que se ha aprobado un poco más tarde, Real Decreto 596/2016, donde se regula esta obligación de suministro inmediato de información. El artículo 29 ya dentro de las obligaciones formales señalaba que reglamentariamente, ya dejaba vía el reglamento, se regularía la llevanza de libros registros por medios telemáticos. Ahora te contesto, Marian, que veo que has preguntado. Y el artículo 200, la infracción en el retraso de la llevanza de libros. Me dice Marian que se ve desenfocado. El resto, como veis, más o menos, es verdad que a veces se desenfoca, pero luego se vuelve a centrar la imagen. Entonces, lo que me preocupa es si es continuo. En todo caso, como siempre, lo de la pizarra lo repito muchas veces, porque a veces yo sé que la pizarra pues quizás no se puede ver bien. Bueno, veo que más o menos vais contestando. Muchas gracias en todo caso a todos. Lo de la pizarra, insisto, lo repito varias veces. Hombre, esto no son artículos, los veis claramente en la ley, pero sobre todo si hay algún ejemplo, porque a veces la pizarra no se ve bien, hay reflejo, en función del equipo, pues puede ser más pequeño o no. Y el desenfoque es verdad, a veces pasa, pero normalmente se vuelve a enfocar la cámara, sobre todo si me muevo y demás, por ese motivo puede pasar. Bien, seguimos. Artículo 29 y 200, no los olvidéis, son muy importantes. Entraron en vigor el 1 de enero de 2017, sin embargo, el suministro inmediato de información entra en vigor el 1 de julio de 2017. Bueno, se ha tardado más en aprobar de lo que creíamos, pues porque todo se está retrasando más. No obstante, el 29 y 200, sobre todo el artículo 29, bueno, puede haber sido un poquito más preciso, más concreto. A veces la ley lo deja todo demasiado al desarrollo reglamentario. El 29 habla de obligación
de llevar los libros registros de forma telemática. Y lo que nos regula este Real Decreto 596 no es una forma telemática en general, no es una forma telemática muy concreta, es llevar los libros registros a través de la sede electrónica de la agencia tributaria, a través de la web. Igual que ahora el IRPF, que a lo mejor haga declaraciones, se hace en un programa renta web y no vaya a hacerlo en otro programa y luego trasladarlo, esto es igual. Directamente los libros registros se llevan a través de la sede electrónica. No es que lo tengas tú en un programa informático y vuelques los datos al programa de la agencia tributaria. No se trata de eso. O las facturas las podrás tener electrónicas o no. Da igual. Esto es otra cosa. Esto es independiente. Está relacionado con la facturación porque los datos de los libros registros son de facturas, pero es una obligación totalmente independiente. Nuestra materia de facturación, sabéis que prácticamente no se ha modificado. Solo una pequeña matiz en el artículo 5 y en el 18, pero prácticamente nada. Entonces, se trata de llevar los libros registros a través de la web de la agencia tributaria, en concreto de la sede electrónica. No todos los libros registros, solo los de IVA y, en concreto, los más importantes, libro registro de facturas recibidas y libro registro de facturas emitidas. Ya los teníamos, esos ya los conocíamos, los libros registros del régimen general de IVA, libro registro de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias. Son los mismos, centrados sobre todo en facturas expedidas y recibidas. ¿Por qué? Porque el de bienes de inversión no es para todos los obligados tributarios, sino solo para aquellos que están en el régimen de prorrata, y el de determinadas operaciones intracomunitarias, pues como el nombre indica, tampoco es para todos, sino es para realizar determinadas operaciones intracomunitarias. Entonces, centraros en esos dos. Yo espero que nos dé tiempo a ver todos, si no, pues ya o bien haríamos otra clase si nos queda mucho por ver, o bien si queda poco, pues por el campus lo acabamos de comentar. Pero sí que vamos a ver lo principal. Bien, en primer lugar, pues este es el ámbito global de la normativa. ¿Esto por qué ha surgido esto? Bueno, sobre todo para evitar el fraude, por un control, pero bueno, también se deja entrever que a los contribuyentes les puede beneficiar en este sentido porque se les va a liberar de cargas administrativas. En el SI, en el suministro inmediato de información, se puede estar de forma obligada. El Real Decreto señala que determinadas personas obligatoriamente van a estar acogidas a este sistema, entonces quieran o no quieran, tienen que llevar los libros registros por esta vía y otros voluntariamente podrán optar a este sistema. Entonces, ¿cuál es el ámbito subjetivo? ¿Quién está obligado a llevar los libros registros por medio de sede electrónica o quién está obligado a este suministro inmediato de información? Lo que es el ámbito subjetivo de esta obligación. El ámbito subjetivo. Hay personas que van a estar obligadas y personas que pueden acogerse de forma voluntaria. Unos y otros están para todo en el sí. O sea, si estás de forma voluntaria vas a tener las mismas obligaciones y derechos que el que tiene que estar de forma obligatoria. O sea, si estás de forma voluntaria no va a ser luego a tu gusto o a tus necesidades, sino que entras igual que los que están obligados. ¿Quiénes están obligados a estar en el sí? Quienes presentan las declaraciones, las autoliquidaciones de IVA con carácter mensual. ¿Quién tiene que presentar las declaraciones de IVA con carácter mensual? ¿Y quiénes son estos? No sé si se ve la pizarra, creo que sí. ¿Quiénes están obligados? Pues no lo pongo aquí. ¿Quiénes están obligados a presentar las autoliquidaciones de forma mensual? Aquellos cuyo volumen de operaciones supere los 6.010.000 euros 121,04. El primer criterio para estar obligado, volumen de operaciones superior al que marca el artículo 121 de la normativa del IVA, los 6.010.121,04 euros que no lo han redondeado. Y ahora quizás es importante saber este detalle. En primer lugar, volumen de operaciones. ¿Quién más está obligado? Los que están en el REDEME. Tienen que presentar las declaraciones mensualmente. El REDEME es un registro que implica que se pueden solicitar las devoluciones de IVA mensualmente. Por lo tanto, para solicitar las devoluciones mensualmente tienes que autoliquidar mensualmente. Y también los que están en un régimen especial, que es el de grupo de entidades. Régimen especial de grupo de entidades. Es un grupo fiscal que tributa de una forma específica en un régimen especial de IVA. Entonces, estos tres grupos, volumen de operaciones, REDEME y grupo de entidades, están obligados a presentar las autoliquidaciones mensualmente y, por lo tanto, están obligados a
al SI a llevar los libros registros a través de la sede electrónica. Bien, el volumen de operaciones es el que es, el volumen de operaciones, no lo he dicho, del año anterior. Tomamos la referencia del año anterior porque en el año en curso no lo podemos saber. Entonces, siempre del año natural anterior. Si queremos saber quién está sujeto al SI en el año 2017, cogemos el volumen de operaciones del año 2016, del año natural. El volumen de operaciones es el que es, pero el REDEME y el régimen especial del grupo de entidades, los obligados tributarios tienen la opción de acogerse a ellos. Sobre todo en el REDEME es vía declaración censal, es totalmente opcional, el grupo de entidades también, y se les da la opción de que renuncien a este registro o a este régimen especial y así salirse del SI. Estas personas que están en estos grupos, en principio, si se mantienen, si no renuncian, van a ir directamente al SI, al suministro inmediato de información. Pero pueden renunciar, se les ha dado un plazo especial ahora en el mes de junio para que puedan renunciar y así salirse del SI. Ya tendrán que ver lo que les compensa. Si les compensa solicitar las devoluciones mensualmente, entonces tendrán que mantenerse en el REDEME y acogerse a este sistema. Y sin embargo, y el grupo de entidades lo mismo. Lo que pasa es que el grupo de entidades, si se salen todas las entidades. Entonces, si renuncian a una o a otra opción y no superan este volumen de operaciones, estarían fuera del SI. Bien, ¿y quién puede optar? Pues puede optar todo el mundo que realiza operaciones sujetas al IVA, que no estén exentas, o aun estando exentas, si dan derecho, por ejemplo, a deducción, pues también tienen que realizar las anotaciones registrales. O sea, todo el mundo que está obligado a llevar los libros registros de IVA puede optar a este sistema. Normalmente, pues empresarios o profesionales, también puede haber algún otro tipo de ente, fundaciones o alguna entidad sin personalidad jurídica, pero en principio todo el mundo. Me comenta Lorena que se corta. ¿Me escucháis bien? Más o menos. Irme contestando por el chat. Bien, entonces voluntariamente todo el mundo puede acogerse. ¿Qué ocurre? Que hay unos plazos específicos o una forma específica. Por ejemplo, bueno, con carácter general, ¿cuándo se opta? En el mes de noviembre del año anterior al que queramos que surta efectos. ¿Queremos que surta efectos en 2018? Pues en noviembre de 2017 se opta. ¿Qué ocurre? Que este año empieza a mitad de año, empieza en julio y además el Real Decreto se aprobó en diciembre. Por lo tanto, no había materialmente, era imposible optar en noviembre. Bien, pues para este año se podrá optar en el mes de junio. Esto solo para 2017. Es un régimen especial por la situación, porque ha entrado en vigor a mitad de año. Y otra especialidad en cuanto a la opción, quien inicie la actividad en el momento del inicio puede optar, aunque no sea noviembre. Si inicia la actividad en marzo, pues con la declaración censal de alta puede optar a este sistema. Las opciones, como siempre, vía declaración censal, modelo 036, bien de alta o bien de modificación, como siempre. Y si optas, estás indefinidamente, se va prorrogando, pero como mínimo tienes que mantenerte el año natural. Si optas en noviembre de 2017, todo 2018 vas a tener que estar en este sistema. Las renuncias, pues también en el mes de noviembre del año anterior al que queramos que produzca efectos, pero se da esa obligatoriedad a que se realicen, a que se mantengan durante todo el año natural. Y recordar siempre declaración censal, pero esto no es normal, es 036. Por esto se modificó también el reglamento de aplicación de los tributos, los artículos 9 y 10, para incluir que dentro de las opciones que se pueden elegir vía declaración censal o renuncias, incluir el suministro inmediato de información o la llevanza de libros registros a través de la sede electrónica. Bien, pues este sería el ámbito subjetivo. Por ver algún ejemplo respecto del volumen de operaciones, pongamos que una persona en el año X1 tiene un volumen, en el año X1 inicia la actividad en el mes que queráis. En el año X1 tiene un volumen de operaciones de 5 millones de euros. En el año X2 de 6.500.000. En el año X3 de 4 millones. Y en el año X4 de 7 millones.
repito, X1, X2, X3 y X4, 5 millones, 6.500.000, 4 millones y 7 millones de euros. Si me vais contestando por el chat, en el año X1, año de inicio de actividad, ¿está obligado a llevar los libros registros a través de la sede electrónica? Irme poniendo en cada año, pero empezar por el X1, si está obligado a llevar los libros registros a través de sede electrónica. Insisto, año de inicio de actividad. ¿Me estás contestando? Por ahí veo Miguel, Lorena, Luis, Noelia también. No, en el año X1 no está obligado porque en el año anterior el volumen de operaciones es cero. No hay ninguna especialidad para cuando se inicie la actividad económica. Por lo tanto, seguimos la regla general. En el año X2, X1 hemos dicho que no. En el año X2 me estáis poniendo también que tampoco. Exacto, porque en el año anterior, que es el X1, no supera los 6.010.121,04 euros. En el año X3, estáis contestando, perfecto, sí está obligado al suministro inmediato de información porque en el año natural anterior sí lo supera. Y en el año X4, no, exacto, porque en el año anterior no supera esa cifra. Siempre nos fijamos en el año anterior y no en el propio año, porque claro, esto empieza en 1 de enero y las anotaciones hay que realizarlas en un plazo que ya veremos que es de 4 días. Entonces no podemos esperar a ver qué volumen vamos teniendo. Tenemos que tomar la referencia del año anterior. Y también puede dar lugar a problemas, porque antes el volumen de operaciones, pues para una empresa o una persona física, da igual, tampoco era muy difícil, tampoco se complicaba mucho, porque ya cuando presentaban el resumen anual de IVA, el 390, pues ya veían el volumen de operaciones. Sin embargo, ahora tienen que saber el volumen de operaciones prácticamente a 1 de enero, como mucho, o muy pronto, porque este sistema es muy rápido. Una vez que se empiezan a realizar operaciones, expedir facturas, ya hay que anotarlas. Entonces, el volumen de operaciones hay que conocerlo bien a principio de año. No podemos esperar a la presentación de declaraciones. Por lo tanto, este sería el sistema. Y bueno, pues esto puede dar que a lo mejor hay entidades o personas que bailen entre los 6 millones, arriba o abajo cada año, pues claro, puede dar lugar a que a lo mejor les interese optar y no estar un año sí y otro año no. Pero como no están obligadas a optar, pues puede darse esta circunstancia. Bien, para estas personas que se acogen, que están en el sí obligatoriamente o que se acogen voluntariamente, van a tener una serie de ventajas en el sentido de que se les minoran las cargas administrativas. Bien, este sistema, en principio, lo que hay que hacer es anotar las mismas anotaciones que se realizaban antes en el libro registro, se van a realizar ahora vía sede electrónica. ¿Qué se anotaba en el libro registro antes? Pues datos de las facturas, no la factura entera, pero sí datos concretos de la factura. Ahora hay que hacer lo mismo, pero además la agencia tributaria pide información adicional. Además de la información que había que tener en los libros registros, que se refería a las facturas, va a pedir información que teníamos en el 347 e información que había en el 340. Va a pedir información en el sí de todos que venía o que originariamente estaba aquí. Por la contra, no van a tener que presentar estos obligados, las personas sujetas a sí, ni el 347, ni el 390, ni el 340. No están obligados a presentar estos modelos quienes están en el sí. Por desgracia, el resto del mundo sí sigue obligado, sobre todo al 347. Digo por desgracia porque lo tenéis que seguir estudiando. Ese 347 que es un poco largo, el 390 pues tampoco nos da mucha guerra y el 340 prácticamente ninguna porque solo estaban obligados los del REDEME. Entonces 347 y 390 siguen con normalidad para los que no están en el sí, pero para los que están en el sí voluntaria o obligatoriamente no tienen que presentarlos. Y el 340 casi pierde su vigencia. El 340 solo lo presentan los que están en el REDEME. Como los de REDEME están obligados al sí, ya no tienen que presentar el 340. ¿Desaparece el 340? No, yo pensaba que sí. Lo digo porque en el campus alguien me preguntó. Yo pensaba que desaparecía, pero prácticamente se queda sin vigor. Se mantiene únicamente para Canarias, que en lugar de IVA tienen el IGIC,
Entonces, para los que están con el IGI y en el REDEME, en Canarias, o sea, para algo ya muy residual o muy localizado, más que residual, se mantiene el 340. Simplemente saber que existe todavía ese modelo, aunque sea muy residual, pero tampoco entréis, es un modelo ya muy específico y para obligados tributarios muy concretos casi no vemos el IVA, pues el IGI mucho menos. Pero bueno, que no desaparece del todo. Otra posible ventaja o otra peculiaridad, quienes están en el SI, el modelo 303, la autoliquidación del IVA, las tienen que presentar mensualmente, el periodo de liquidación es mensual y las presentan en los 30 días naturales siguientes al fin del periodo impositivo. En lugar de los 20, en los 30 días naturales siguientes al fin del periodo impositivo, salvo el mes de febrero, pues que va a ser hasta el último día por la peculiaridad que tiene febrero. Cambia, por lo tanto, el plazo para presentar la declaración. Otras ventajas, a lo mejor no tan claras como estas. Bien, se va a dar a la agencia tributaria información de las facturas expedidas y de las recibidas. El obligado tributario que está en este sistema no va a conocer solo la información que él da, también va a conocer la información que dan sus proveedores y sus clientes, por lo tanto va a saber si coincide o no. Él solo va a poder, ya no es que el cruce de datos lo haga la administración, lo puede hacer el propio obligado tributario. La administración va a tener muchísima información, pero no solo la administración, sino también el obligado tributario que está en este sistema. Y además se facilita, no sé de qué forma informáticamente, a que se vuelque la información para ya sí tener una especie de preborrador del 303 cuando vaya a presentarlo. Entonces, es verdad que tiene una gran carga formal este sistema, pero luego se le libera de otras cargas administrativas. Se trata un poco de que haya cierta proporcionalidad. No sé qué carga es mayor, si realizar todas estas anotaciones o presentar estas declaraciones, que también es verdad que eran muy, muy tediosas. Y bien, vamos a ver ya un poco lo que es el contenido, esos libros registros que hay que anotar y sobre todo el plazo. Yo creo que es lo más relevante porque dentro del contenido pues a lo mejor es muy extenso y tampoco hace falta que conozcáis todo al detalle. Pero los plazos sabéis que siempre para un tipo test o para un examen dan un poco de juego. Vamos a empezar por el libro registro de facturas expedidas. Un obligado tributario expide facturas, realiza prestaciones de bienes, entregas de bienes o prestaciones de servicio y tiene que expedir factura. En principio la expide él, pero recordad que el artículo 5 del reglamento de facturación permite que la expida o un tercero, el destinatario o un tercero. Pero normalmente la expide el que realiza la operación. Recordad también el artículo 11 del reglamento de facturación. ¿Qué plazo hay para expedir la factura? Pues si el destinatario no es un empresario profesional en el momento que se realiza la operación y si es un empresario profesional como máximo hasta el día 16 siguiente al mes en que se ha devengado. Máximo hasta antes del 16, ya podemos decir directamente el 15, porque si no nos vamos a liar. El reglamento dice siempre antes del 16 del mes siguiente es el 15. Entonces, cuando diga el 15, pero a mí me gusta que en el examen lo redactéis como en el reglamento, pero pensar siempre en el día 15, porque ahora va a ser todavía más relevante. Ese es el plazo aquí para expedir facturas. ¿Qué plazo hay para realizar la anotación registral de esa factura electrónicamente, en concreto en la sede de la agencia tributaria? Bien, el plazo general... A ver, un segundo. El plazo general. Bien, el plazo general vamos a desdoblarlo en dos. Si el que emite o expide la factura es la persona que realiza la operación, el empresario profesional que realiza la operación, la entrega de bien o la prestación del servicio, que es lo normal, lo general, el plazo va a ser de 4 días. Y si es un tercero o el destinatario el que expide la factura, el plazo va a ser de 8 días. El plazo general se desdobla en función de quién emita la factura. Bien, estos 4 días o estos 8 días nos dice el reglamento que son naturales, pero luego señala que se excluye del cómputo los sábados, los domingos y los festivos nacionales. Bien, ya tan naturales no son. Pero tampoco son hábiles, porque no incluye ni los festivos municipales ni los festivos de las comunidades autónomas. Se trata de homogenizarlo
para todo el territorio nacional. 4 días naturales y no se computan en esos 4 días ni sábados, ni domingos, ni festivos nacionales. Pero no digáis que son hábiles, ¿eh? El reglamento dice naturales. Y muy importante, el cómputo, ¿desde cuándo se computan? Bien, la fecha que tomamos de referencia para computar los 4 días es la fecha de expedición de la factura. Desde que se expide. ¿Por qué? Por algo obvio, porque desde que se expida es muy difícil anotarla. Por lo tanto, primero se expide la factura y ya con la factura sobre la mesa, sea electrónica o sea en papel, pues ya se pueden anotar los datos. Por lo tanto, el plazo es desde la fecha en que se expida la factura. Hay un tope máximo, va a haber un tope máximo en este plazo. Como máximo hay que anotarla antes del 16 o el día 15 del mes siguiente al devengo de la operación que estamos registrando. ¿Qué quiere decir? Que el tope, ese día 15, es el mismo tope que para expedir la factura. Pero no es que sea el mismo plazo para expedir que para realizar la anotación registral. Para expedir tenemos este máximo, si el destinatario es empresario profesional. Tenemos ese máximo, ese día 15. Para anotar, no. Para anotar tenemos 4 días y como máximo ese día 15. Por lo tanto, no es exactamente igual. Por ejemplo, un empresario realiza una prestación de servicios, hoy estamos a 15 de junio. 15 de junio de 2017, pongamos que ya está en vigor esto. Realiza una prestación de servicio el 15 de junio, que es jueves. Pongamos que la realiza a un particular, por lo tanto, tiene que expedir la factura ese día, el mismo día 15 de junio. Bien, ¿qué plazo, ponérmelo por el chat, hay para realizar la anotación registral? Se realiza la operación 15 de junio, con carácter general va a ser el día del devengo. No siempre es lo mismo, pero bueno, con carácter general y a excepción del régimen de caja, que luego hablaremos, el devengo es el 15 de junio. Se expide la factura el 15 de junio también. ¿Qué plazo tenemos para realizar la anotación registral? La anotación en la sede electrónica. Hasta el martes 20, me dice, contesta Luis. Bien, el 15 de junio tenemos en principio 4 días naturales. Estamos en la regla general. El viernes 16 de junio es el primer día de esos 4. El primer día no es el que se realiza la operación. Es cierto que el reglamento dice desde que se expide, pero bueno, vamos a entender que es desde el día siguiente. El sábado y el domingo no se computan, que es 17 y 18. No sé si se ve en la pizarra. Bueno, me retiro yo de la cámara, pero a ver si se ve la pizarra. 17 y 18 no se computan. 19 lunes es el segundo día, si no me estoy equivocando yo al contar. El martes 20 sería el tercero. Viernes, lunes, martes. Y a mí me sale el miércoles 21, cuarto día. El miércoles, eso es. Comenzar a computar desde el día siguiente. Es cierto, el reglamento dice desde que se expide, pero computamos desde el día siguiente en atención a la Ley 39/2015 y, bueno, en los ejemplos también de la agencia tributaria es lo que se está computando. Por lo tanto, perdonad que me retire, hasta el miércoles 21. Hacer así el cómputo. Pongamos que esta operación que se realiza el 15 de junio, esa prestación de servicios se realiza a un empresario profesional. El plazo para emitir la factura, para expedirla, es hasta antes del 16 del mes siguiente, o sea, hasta el 15 de julio. Pongamos que apura este empresario y el 15 de julio expide la factura. ¿Qué plazo hay para realizar la anotación o la llevanza de esa anotación en la sede electrónica? ¿Cuál es el plazo máximo en que habrá que anotar esa factura o los datos de esa factura? El mismo día, exacto, ya estáis contestando, Noelia, María. El mismo día que expide la factura tendrá que realizar la anotación. Aquí no tiene el margen de 4 días porque tenemos un tope.
y el tope es el día 15 del mes siguiente a que se produzca el devengo. Por lo tanto, tener cuidado con el tope y con los días. Y el hecho de que sean naturales, pero se excluyen sábados, domingos y festivos nacionales, pues también nos puede perjudicar el cómputo. Que la factura en lugar del 15 de julio se expide el 13 de julio. Se realiza la operación el 15 de junio y la factura se expide el 13 de julio. ¿Qué plazo tenemos para anotar? El 15, igual. Aquí, sean festivos o no, nos va a dar igual. Nos va a llegar el 15 y se nos va el plazo. Perfecto. Bien, este es el plazo general. ¿Qué ocurre? Que como este año acaba de entrar en vigor, pues hay una serie de, no sé si decir excepciones o especialidades, como queráis. Para el año 2017, en lugar de ser 4 u 8 días, van a ser siempre 8 días. Solo durante este primer semestre. 8 días, me da igual quién emita la factura. 8 días, también excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales. Es una especialidad y es una especialidad derivada a que ha entrado en vigor y, bueno, estamos todos muy verdes en esta materia y hay muchas cosas sueltas y muchas dudas. A ver cómo empezamos el día 1 de julio. Otra excepción o especialidad, también por el año en el que estamos, porque ha entrado ya con el año en curso. ¿Qué ocurre con las operaciones que se han realizado de 1 de enero a 30 de junio? O sea, ya lo de los 4 días nos podemos olvidar, es inviable. ¿Cuándo hay que anotar esas operaciones o cuándo hay que incluirlas en la sede electrónica de la agencia tributaria? Durante todo el año 2017. O sea, iba a decir el 1 de enero, no, durante el 1 de julio que entra en vigor hasta 31 de diciembre, anotamos todo lo que ha pasado desde 1 de enero a 30 de junio. O sea, la administración ya quiere información de este año. Entonces, todo lo que está acumulado ya hay que irlo incluyendo. Es cierto que ha habido una serie de pruebas piloto y a lo mejor hay algún empresario que ya ha podido ir introduciéndolo. Pero ahora mismo entra en vigor el 1 de julio y hay que anotar todo, también lo de antes. Esas son excepciones referidas que nos van a tocar solo este año. Ya para otro año nos olvidamos de ellas. Otra excepción que nos toca este año, perdón, que nos toca todos los años, no solo este. Bien, ahora veremos el contenido concreto, lo que hay que anotar. Pero ya hemos dicho que hay que anotar datos de la factura y datos que antes se declaraban en el 347. Si recordáis, en el 347 hay que incluir los cobros en metálico de más de 6.000 euros que se reciban de una misma persona. Es una obligación exclusiva del 347. Los cobros de más de 6.000 euros que se reciban de una persona hay que anotarlos en el 347. Había que declararlos en el 347 y ahora también va a haber que declararlos, que registrarlos en el libro registro. Y las entidades aseguradoras tienen que declarar de forma específica las operaciones de seguros que realicen. Bien, esto que es propio del 347 y solo esto, porque hay otro contenido del 347 que también hay que declarar en el libro registro. Bien, estos dos datos en concreto, los 6.000 euros es lo más fácil de entender. No hay que anotarlos a los 4 días, porque los 6.000 euros, ¿cuándo sabemos que hemos cobrado más de 6.000 euros en metálico durante un año entero? Pues a lo mejor hasta que no acabe el año no lo sabemos. Por lo tanto, esto se anota en los 30 días de enero, los 30 días naturales de enero del año siguiente. Estos dos datos concretos. Nos salimos del plazo de los 4 días y hay que esperar a que acabe el año y en los 30 días naturales siguientes hay que anotar si hemos recibido cobros de más de 6.000 euros de una misma persona y algo muy específico para las entidades aseguradoras que tienen que anotar las operaciones de seguro que realicen. Por lo tanto, quedaros con eso, sobre todo con lo de los 6.000 euros. Lo de los seguros pues es algo más específico. Bien, ¿y cuál es el contenido? Este es el plazo. ¿Qué es lo que hay que anotar dentro de este libro registro de facturas expedidas?
Bien, no quiero que lo memoricéis todo o al menos que lo memoricéis todos de golpe. Primero pensar en los plazos y luego ya una vez que tengáis bien claro los plazos, pues vais añadiendo un poco lo que es el contenido. Dentro de los datos de la factura, recordar el artículo 6 y 7 del reglamento de facturación, porque muchos datos van a ser similares, no todos coinciden, pero va a haber algunos datos similares. Un segundo. Que como ya os digo, esto es nuevo para todos y me da miedo equivocarme, así que prefiero mirarlo. Datos de la factura, que ya antes había que registrar. Número y serie. Nos recuerda al artículo 6. Una cosa, hablamos de facturas expedidas, me da igual que sean simplificadas o no, ¿vale? Número y serie. Lo que pasa es que va a haber algún dato que en las facturas simplificadas no están y por lo tanto no va a estar aquí. Número y serie. Fecha de expedición. Fecha en la que se realiza la operación si es distinta. Fecha de expedición. Fecha en la que se realiza la operación solo si es distinta. Identificación del destinatario. Esto en la factura simplificada puede que no haya que indicarlo. Identificación del destinatario, nombre, apellido, razón social o NIF. Base imponible, tipo impositivo y cuota. Bien, todo esto nos recuerda al artículo 6. ¿Qué más hay que incluir? La descripción de la operación. Este campo da bastantes dudas, porque claro, esto no es una factura, no estamos hablando de facturas, estamos hablando del contenido de una factura que hay que anotar en un programa informático en la web de la agencia tributaria. Habrá unos campos de registro, pues unas pestañas que se desglosarán para poner todos estos datos. Y en la descripción de las operaciones quizás sea lo más difícil, porque aquí son cifras, nombres, pero la descripción de las operaciones puede que la factura sea mucho más amplia y por lo tanto a lo mejor no tengamos en el registro correspondiente, no lo sé informáticamente, he visto algunos esquemas, pero puede que a lo mejor la descripción de las operaciones sea difícil realizarla como pretendamos porque estamos sujetos a un campo, a un diseño de registro concreto. Hay que señalar también el tipo de factura. Es decir, si es simplificada u ordinaria. Si fuera simplificada, hay dos tipos, las que podemos llamar cualificadas, que dan derecho a deducción, y el resto de simplificadas, que lo que vienen siendo los tickets de caja. También si es rectificativa, todos estos datos hay que señalarlos, qué tipo de factura es. También hay que señalar dentro de los datos relacionados con la factura, en el caso de regímenes especiales, pongo directamente RE, regímenes especiales, por ejemplo, en el de oro de inversión, de bienes usados, antigüedades y demás, pues hay que señalar en la factura que estás en ese régimen. Ya lo exigía el artículo 6 del reglamento de facturación, también hay que indicarlo aquí. Si la operación estuviera exenta, también habría que indicarlo dentro de los campos de registros. O sea, no siempre va a haber que poner todo, pero si se dan las circunstancias, sí habría que indicarlo. El periodo de liquidación, yo no creo que ya no se ve. Regímenes especiales, si está exenta o no. Periodo de liquidación, porque a veces puede haber problemas entre cuándo se ha realizado la operación, cuándo se le venga o bien esa operación, a qué periodo de liquidación en concreto, a qué periodo de liquidación en concreto pertenece. También hay que indicar si estamos ante un asiento resumen. Ahora vemos lo que es el asiento resumen, esto es nuevo. El asiento resumen se trata de refundir información, porque claro, esto es una locura, tomar todos estos datos de todas las facturas, pues pensar en un supermercado que vende 500 barras de pan, tiene que anotar 500 veces todo esto. Bien, en las facturas simplificadas expedidas se permite hacer un asiento resumen y englobar información. Luego vemos en qué consiste el asiento resumen. Y también a veces hay autorizaciones especiales para dar menos información o dar otro tipo de información. También habría que señalarlo. Otro dato, antes he dicho regímenes especiales y quiero hacer una mención especial al régimen especial del criterio de caja. En este régimen especial del criterio de caja, el devengo
del impuesto no es cuando se realiza la operación, es cuando se cobra y como máximo hasta el 31 de diciembre del año siguiente. No sé si lo recordáis, tampoco hay que entrar mucho en este régimen, pero lo que es cierto es que el devengo no es cuando se realiza la operación. Bien, en el régimen especial del criterio de caja hay que señalar, hay que registrarlo 2 veces. Uno, cuando se produzca la operación y se expida la correspondiente factura, bueno, a los 4 días siguientes de que se expida la factura, y luego cuando se cobre hay que volver a anotarlo, hay que volver a anotar que en ese momento se está produciendo el devengo. Si se cobra en 10 veces, habrá 10 devengos, por lo tanto también habrá que señalarlo. Igual que en el 347 tenían que desglosar todo, tenían que anotar 2 veces, aquí también. Por lo tanto, hay unas especiales cargas para quien está en este régimen especial. Un segundo, me pregunta Noelia, si se comprenden operaciones sujetas a distintos tipos de IVA, también habría que anotarlo. Sí, bueno, sí, perdona. Si estamos en la misma factura, lo normal es hacerle el desglose por tipo impositivo, al decir tipo impositivo, cuota y descripción de las operaciones. Si se englobasen más operaciones, habría que describirlo. Lo único que ahora veremos que en la factura normal, pero en la factura simplificada cabe la opción de poner IVA incluido y también en el registro. Entonces, si estamos registrando una factura simplificada, no hay que hacer ese desglose de las distintas bases, tipos impositivos y cuota. Entonces, en ese caso, si es factura normal, sí, pero si es factura simplificada, no. Si es factura simplificada cualificada, pues hay que hacer un desglose mayor, depende del tipo de factura en el que estemos. Y además ahora veremos que las simplificadas se pueden englobar, pero en una factura normal hay que desglosarlo todo tal cual. Por lo tanto, es una carga indirecta muy, muy importante. De acuerdo, Noelia. Bien, esta información, quedaros con el máximo posible, tampoco os volváis locos con esto. Pero sí que es importante que recordéis que además de esta información hay que dar información que ya estaba en el 347. O sea, si estamos recogiendo el importe de la operación y el destinatario, pues ya estamos dando más datos que en el 347, que había que dar esa información cuando se superaba los 3.005 euros. Aquí da igual el importe, hay que señalarlo. Pero hay otra información en el 347 que no está en la factura. ¿Cuál? Pues ya hemos comentado alguna de ellas, lo de los 6.000 euros. Si una persona cobra más de 6.000 euros en metálico de otra, tiene que señalarlo en el 347 y también tiene que señalarlo aquí, en estas anotaciones vía sede electrónica. Las entidades de seguros tienen que desglosar aparte las operaciones de seguros que realicen. Esto sabéis que el cómputo es que la fecha para anotar, es 30 de enero. Otros datos del 347, pues las agencias de viaje, por ejemplo, tienen que desglosar de forma específica en la factura, en la operación que están registrando, si son o no son mediadoras. Esto igual que en el 347. Si estamos ante un cobro por cuenta de tercero, que recordéis que en el 347 se bajaba el límite a los 300 euros, también hay que anotarlo en la operación. Si la operación es la transmisión de un inmueble, pues también habría que indicarlo, que a lo mejor en la descripción ya se ha hecho, pero si es de especial importancia, hay que detallarlo de forma expresa si estamos ante una transmisión de un inmueble. Si estamos ante un arrendamiento de local de negocio, hay que señalar en el registro la referencia catastral, igual que en el 347. Entonces, se trata de equiparar, que al final lo que nos faltaba del 347 también lo integramos y así quitamos la obligación de declarar el 347. Estas dos primeras, plazo 30 días hasta el 30 de enero. Y el resto está sujeto al mismo plazo, en la misma anotación registral, en los 4 u 8 días. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, este es el contenido general, pero a veces se permite hacer asientos resúmenes, englobar información. ¿Qué englobamos? Pues varias facturas. ¿Cuándo se permite? Se permite siempre que estemos ante facturas simplificadas en las que no se identifica el destinatario, las que no dan derecho a deducción.
Facturas simplificadas. Simplificadas y muy importante, que no se identifique al destinatario. Realmente el criterio es que no se identifica el destinatario. ¿Cuándo no se identifica al destinatario? En las simplificadas que no sean cualificadas, y a veces también había algunas autorizaciones o algún caso específico en que no había que identificarlo. Cuando no se identifica al destinatario, podemos englobar las facturas que se produzcan en el mismo mes natural, en el periodo de liquidación concreto. Nos recuerda un poco a las facturas recapitulativas, es algo así, es como un asiento recapitulativo que vale para facturas en las que no se identifica el destinatario y que se realicen y que el devengo sea en el mismo mes natural, que tenemos que estar dentro del mismo mes. Todas las operaciones que se han realizado, por ejemplo, en enero. ¿Qué es lo que anotamos? Pues anotamos la base imponible global de todas esas facturas, base imponible global. Global, pues entendemos que es la suma. Eso sí, base imponible global respecto de cada tipo impositivo, que antes me preguntaba Noelia, aquí diferenciamos por tipo impositivo o agrupamos o detallamos base imponible global correspondiente a cada tipo impositivo. Detallamos también el tipo impositivo. La cuota, número inicial, número de serie me refiero, número de serie inicial y el final. No todos los números de serie, sino el primero y el último. Se trata de contrastar simplemente que sean correlativas, nada más. Y dentro de la fecha, pues bueno, si estamos acumulando el mismo mes, al menos detallar en qué mes se han producido. Se reduce la información y más que se reduzca la información, sobre todo que se engloba la base y se engloba la cuota. Como no como en estas facturas en las que se permite hacer el asiento resumen no se identifica el destinatario, pues obviamente no hay que identificarlo. Ese dato nos lo quitamos. Da igual que hayamos vendido a distintas personas que no tengan nada que ver la una con la otra, podemos englobarlo. No sé si habrá algún detalle más a nivel luego ya técnico sobre cómo se realiza este asiento resumen, pero quedaros con la esencia y recordar un poco, o al menos recuerda las facturas recapitulativas. No digo que sea igual, pero que sí que recuerda alguna cuestión. Este es el libro registro de facturas expedidas. El de facturas recibidas va a ser, ahora lo comentamos, exactamente igual, prácticamente igual, con dos notas distintas. Una va a ser desde cuándo computamos el plazo y otra va a ser el asiento resumen. En el libro registro de facturas recibidas también se puede hacer asientos resúmenes, pero el criterio es totalmente distinto a este. Ahora, lo demás, el contenido va a ser prácticamente igual. Vamos a comentarlo, pero equipararlo. Con esas 2 o 3 diferencias que vemos, va a ser exactamente lo mismo. Bien, el libro registro de facturas recibidas, a diferencia del de las expedidas, el libro registro de facturas recibidas nos la tendrán que dar la factura. Recibimos la factura de otra parte y ¿por qué es importante? Por el IVA soportado. El IVA soportado y el IVA deducible. Aquí, pues bueno, ya algún tribunal está, o algún miembro de algún tribunal está, no quiero decir molesto, pero sí que se está siguiendo que había un criterio asentado por los tribunales de que la deducción del IVA no tenía que ver directamente con la anotación registral y ahora prácticamente sí va a tener que ver o sí va a ser importante que esté anotado. Pero bueno, no entramos en los requisitos de deducibilidad del IVA, ni en los de la ley, ni en los que marcan los tribunales, pero sí es cierto que a lo mejor el libro registro de facturas recibidas está un poco más cuestionado, estas anotaciones en sede electrónica, que el de las facturas expedidas. Bien, el libro registro de facturas recibidas. Recordad que es donde es importante por ese IVA soportado que en su caso te podrás deducir. ¿Cuál es el plazo? Igual. Tenemos esos 4 días naturales sin computar sábados, domingos y festivos nacionales. Tenemos esos 4 días naturales.
En este caso, no hay esa excepción a los 8 días si la emite otra persona. Estamos ante facturas recibidas. Por lo tanto, 4 días naturales ¿Desde cuándo se computan? Esta es la diferencia con el anterior libro. Desde la fecha en que se produzca el registro contable. Y como máximo, el mismo tope que antes, el día 15 del mes siguiente, antes del 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido estas operaciones. Por lo tanto, igual que antes, a excepción desde cuándo computamos, desde el registro contable. ¿Y cuál es el plazo para hacer un registro contable? Bien, esto está en el artículo 68-69 del reglamento del IVA y el plazo para anotar con carácter general era el plazo para presentar la declaración, los 20 días naturales siguientes si estamos en declaración mensual. Ese plazo pues ya va a estar superado porque vamos a tener un tope, que es el día 15. Por lo tanto, aunque el reglamento permitía que las anotaciones registrales se realizaran durante el plazo para presentar la correspondiente declaración, ahora tenemos que tener en cuenta ese tope, ese día 15. Perdonad, es el artículo 69 del reglamento y es el plazo para presentar la autoliquidación y realizar el pago. No obstante, ese plazo va a estar totalmente superado por el día 15. No obstante, como puede que la anotación sea anterior, nunca no apuntemos el máximo, pues podemos estar dentro de los 4 días, naturales. Un ejemplo, perdonad que lo voy a buscar porque estos ejemplos, en concreto el que estoy buscando ahora, quiero decir el nombre, son de Antonio Longas, que es una persona que está en el Tribunal Económico Administrativo Central y sabe mucho de esta materia concreta y, bueno, pues ha hecho unos artículos buenísimos que al completarlos con los de la agencia tributaria, por eso os quiero poner el ejemplo concreto de él, si lo localizo y si no, pues no pasa nada, ahora ponemos otro. Bien, un empresario entrega una mercancía a otro el 28 de marzo. Y expide una factura el 29. Operación 28 de marzo. Expedición de la factura el 29. Y se recibe por B, el empresario A realiza la operación, B es el que la recibe, el mismo 29. Aquí se expide y se recibe. Y el registro contable lo hace B el 9 de abril. Bien, ¿qué plazo entendéis que hay para realizar la anotación en sede electrónica? El 28 de marzo se realiza la operación. El 29 de marzo se expide la factura y el mismo 29 se remite. Normalmente si se remite por vía electrónica es normal recibirla el mismo día. Y B realiza el registro contable, lo anota en su contabilidad, el 9 de abril. ¿Qué plazo habrá para anotarlo, para llevarlo en la sede electrónica? Me señaláis que hasta el 14 de abril. Bien, aquí hay que contar los 4 días con el tope del 15. 4 días, 9 de abril, no he puesto si es lunes, martes o miércoles. 10, 11, 12. El 13 de abril es el cuarto día si no hay domingos, sábados o festivos. Por lo tanto, si no hay días que excluir, sería el 13 de abril. No llegamos al tope, que es el 15. Aquí normalmente se va a llegar al tope, porque como tienes un plazo para realizar la anotación contable y tú decides ese plazo, muchas veces se va a llegar al tope de los 4 días. Aquí no tiene tanta cabida quizá el matiz que veíamos antes. Bueno, aunque en las facturas expedidas también las pides cuando quieres. Entonces, pues muchas veces se va a jugar al tope, pero aún así vosotros computar 4 días y si no como máximo antes del 15. Recordad también, aquí es importante, la modificación del artículo 15 del reglamento de facturación, del artículo 18, el plazo para remitir la factura, porque claro, hasta que no te la remitan tú no la recibes.
Y el plazo para remitir se ha modificado y se ha equiparado al plazo para expedir la factura, como máximo también hasta el día 15. Entonces, se centraliza el tope en el día 15. La idea es que tengas ahí unos días de margen para luego presentar la declaración y ya todos los datos estén en la sede electrónica de la agencia tributaria. ¿Está claro este plazo? Tenemos que esperar a la anotación contable, eso sí, y una vez que tengamos la anotación contable, los 4 días, y es cierto que el tope muchas veces nos va a coger, pero el plazo son 4 días con el tope de 15. Bien, ¿qué es el contenido que hay que dar? El plazo son o 4 días y 8 para este año. Aquí hay menos excepciones, pero tenemos también las del año. 8 días para este año y durante todo el año natural, hasta 31 de diciembre, tenemos que computar las operaciones de 1 de enero a 30 de junio. Las excepciones son las mismas prácticamente que en el caso anterior. ¿Cuál es el contenido? En cuanto al contenido, prácticamente igual que en las facturas expedidas. También se trata de hacer un cruce de datos entre unos y otros, por lo tanto, no conviene que haya mucha diferencia entre los datos que da el que expide las facturas y el que las recibe. Bien, dentro del contenido, un segundo. Datos de la factura. Los mismos que hemos comentado antes. Número y en su caso serie, fecha en que se realiza la operación, fecha en la que se expide si es fecha en la que se expide, fecha en la que se realiza la operación si es distinta, base imponible, tipo, cuota. Aquí no describimos al destinatario, sino que describimos también al operador, porque el destinatario es el que está realizando la anotación. Si hay algún tipo de régimen especial, también habría que anotarlo. Las mismas anotaciones que hemos visto antes. ¿Cuáles serían las adicionales, las que tienen que ver con el 347? Perdonadme, que lo quiero mirar porque, insisto, que esta materia también es nueva para todos y prefiero no equivocarme, sobre todo que la clase queda grabada. El periodo de liquidación también lo hemos visto antes, eso todo igual que antes. Información adicional, la que teníamos en el 347, aquí se reduce un poco. Aquí, dentro de la información adicional, habría que señalar si estamos ante un arrendamiento de local de negocio, dentro de la información del 347, si estamos ante el arrendamiento de un local de negocio. Y también las entidades aseguradoras si realizan operaciones de seguro. Tanto en los términos del artículo 32 y 33 del reglamento. Del 347 solo estos dos datos. ¿En qué momento? Los arrendamientos del local de negocio en el plazo de 4 días y como máximo hasta el 15. Y las operaciones de seguro, la información que tienen que dar las entidades aseguradoras, ahí se les permite hasta el 30 de enero. Aquí no hay que declarar los cobros en metálico. El cobro en metálico de los 6.000 euros lo da el que lo recibe, no el que lo paga. Por lo tanto, aquí de especificaciones solo estas dos. Arrendamiento de local de negocio y entidades aseguradoras. Y entidades aseguradoras hasta el 30 de enero, en el mismo plazo que antes. El resto igual. ¿Qué nos cambia también, además del cómputo del plazo, el asiento resumen? Aquí el asiento resumen va a cambiar. Se pueden hacer asientos resúmenes, igual que en el libro registro de facturas expedidas, pero cambian los requisitos por los que se puede hacer un asiento resumen. En las facturas expedidas era siempre y cuando fueran del mismo mes natural y no se identificara el destinatario. Aquí las condiciones son
que se hayan realizado en la misma fecha. Facturas, perdón, no que se hayan realizado, facturas recibidas en la misma fecha. Que provengan del mismo proveedor. Antes nos daba igual si estaban dirigidas a uno o a varios. Aquí no, tienen que venir del mismo proveedor. El total del asiento resumen no puede superar los 6.000 euros. IVA no incluido. 6.000 euros, IVA no incluido. Y el importe de cada operación que está en el asiento resumen no puede superar los 500 euros, IVA no incluido. Por ejemplo, tenemos a un proveedor, a un mismo proveedor, que nos emite 12 facturas al año, una por cada mes, por un servicio que nos presta mes a mes. Bueno, tampoco me valdría, perdonad, cambio el ejemplo. Tenemos 12 facturas de un mismo proveedor que recibimos en la misma fecha. A lo mejor se han realizado en el mismo momento o en días distintos, pero recibimos en la misma fecha. Por ejemplo, el 15 de junio se reciben. Varias facturas, pues de distintas operaciones que se han realizado, por ejemplo, en un mes. Si el importe conjunto de todas las facturas no supera los 6.000 euros, por ejemplo, es de 4.000 euros, y el de cada una de las 12 facturas no supera los 500, pongamos que cada una es de 100 euros, pues van a ser 1.200 euros y no supera cada una los 500. En ese caso se pueden agrupar en un asiento resumen. Los datos del asiento resumen luego sí son los mismos que hemos visto antes. Cambia las condiciones, pero no los datos. Número inicial y final de las facturas para ver que sean correlativas, la suma global, la cuota impositiva total, no hay que hacer el desglose, pero sí el importe global de la base imponible y el importe global de la cuota. Pero quedaros sobre todo con los requisitos, sobre todo porque cuando son límites, 6.500 euros, siempre da más juego para un tipo test. Bien, para que nos dé tiempo a acabar, en el libro Registro de Bienes de Inversión y de Operaciones Intracomunitarias, el de bienes de inversión solo es para los sujetos que están sujetos a prorrata, por lo tanto, no vamos a entrar en él, pero únicamente decir que el plazo para la remisión electrónica de la información va a ser hasta el 30 de enero del año siguiente. No estamos sujetos al plazo de los 4 días ni de los 8, sino 30 de enero del año siguiente. En el libro Registro de Operaciones Intracomunitarias no vamos a entrar por su especialidad, no obstante, si uno tiene alguna duda, pues que lo pregunte por el campus. Simplemente, por si alguien tiene curiosidad por los plazos, en el libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias, si estamos enviando o haciendo transferencias de bienes, el plazo se va a computar, el plazo de 4 días se computa desde el inicio de la expedición o transporte. Y si recibimos bienes, el plazo de 4 días desde la recepción de los bienes. Como son plazos más o menos sencillos, pues os podéis quedar con ellos. Bien, y otras cuestiones que quiero ver antes de finalizar. Es el régimen sancionador. Hay una serie de obligaciones y hay un plazo para llevar estas obligaciones. A nivel procedimental, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Además del contenido y de los plazos, recordar el 104 del reglamento. Hay una dilación por el retraso en la llevanza de estos libros, de esta información. La dilación obviamente afecta cuando se ha iniciado un procedimiento, si no, no va a poderse ver afectada. La dilación afecta a los procedimientos, pero no está prevista para el procedimiento inspector y tampoco está prevista como causa de extensión. Entonces, hasta ahora no nos va a afectar al procedimiento inspector, pero sí puede afectar al de gestión. En cuanto a la posibilidad de hacer requerimientos de información, hay que tener cuidado, porque el artículo 34 de la ley, también tenerlo en cuenta, que aunque no se ha modificado, el 34 y el 99 nos dicen que no se puede pedir información que la Administración ya tiene en su poder.
Entonces, a lo mejor no podemos pedir todo lo que pedíamos antes. Si ya está en poder de la Administración, no habrá que pedirlo. Además de las facultades de cada procedimiento, hay que tener en cuenta esa peculiaridad. No podemos pedir los datos que ya están en poder de la Administración y aquí hay mucha, y que hayan sido aportados por la misma persona, y aquí hay mucha información. Otra cuestión procedimental a tener en cuenta. El artículo 29 y el 200 que hemos comentado antes. Bien, el 200 establece una infracción y es una infracción que no acaba de encajar con lo que hemos visto. El artículo 29 habla de la obligación de llevar los libros registros por medios telemáticos. Y el artículo 200 sí que lo centra un poco más, está pensando obviamente en la sede electrónica y habla del retraso en la obligación de llevar los libros registros. Por lo tanto, la primera duda que nos surge con el régimen sancionador es qué ocurre con los que voluntariamente están sujetos a este régimen. Los que voluntariamente están sujetos a este régimen, ¿les podemos sancionar si se retrasan? Pues si nos ponemos fijos en el principio de reserva de ley del régimen sancionador, no se les podría sancionar. Pero claro, en el momento que están, aunque sean voluntariamente, hemos dicho que para lo bueno y para lo malo. Entonces hay ahí como una especie de vacío y en régimen sancionador, en caso de dudas, siempre a favor del obligado tributario. Entonces es el primer desencaje que tenemos. El segundo, pues que el régimen sancionador está pensando en ese retraso en las anotaciones de los 4 o de los 8 días. No parece que esté pensando ni en el libro registro de bienes de inversión, ni en determinadas operaciones intracomunitarias y ni siquiera en las anotaciones dentro del libro registro de facturas expedidas y recibidas que se refieren al 347. Está pensando solo en los datos de la factura porque la sanción es por el importe de la factura. Por lo tanto, no nos va a encajar bien para cualquier tipo de retraso, sino únicamente para esos retrasos concretos que se refieren a facturas. Por lo tanto, vuelve a haber un vacío legal con qué hacemos cuando se refiere a otros retrasos. Y además la sanción se establece un tope por trimestres. Tampoco nos acaba de encajar porque aquí estamos siempre hablando de periodos de liquidación mensuales. Entonces, por varios motivos, intentaré poneros un ejemplo en el campus, pero lo pondré muy entrecomitado porque no está nada claro cómo va a funcionar el régimen sancionador. Esto al final va a acabar en que no se va a sancionar, porque en cuanto empieza a haber dudas, o tiramos del mínimo o va a ser muy difícil sancionar por todas estas peculiaridades del régimen sancionador. Os intento poner algún ejemplo en el campus, pero insisto, va a ser un ejemplo, no quiero decir de laboratorio, pero sin meternos en todas estas dudas que surgen. Y bueno, tenemos que finalizar ya la clase. Muchas gracias por haberme escuchado. No os volváis locos con esto, estudiar lo principal. Por el campus completamos lo que queramos, porque a lo mejor ha habido cuestiones que se han visto más rápido y cuestiones que a lo mejor todavía están en duda y bueno, pues seguramente en estos días se vayan aclarando hasta que empiece el régimen a aplicarse. No entramos tampoco en tema informático, supongo que debe ser una locura. Pero bueno, todo esto hay que llevarlo por el programa, por la vía que ofrece la agencia tributaria, eso sí, tenerlo claro, y es el sujeto pasivo el que vía certificado electrónico o bien con la clave PIN, si fuera persona física, tendrá que ir haciendo las anotaciones. Puede dar el poder a otra persona para que realice las anotaciones, pero por lo demás, él va a ser el obligado tributario. Y bueno, por mi parte, pues como siempre, desearos mucho ánimo en el estudio. No os despistéis estos días, no os volváis locos con las novedades, lo importante es todo lo que lleváis estudiado, las novedades viene bien matizar, viene bien tenerlas en cuenta, pero no olvidéis la base. En estos temas de esta quincena hay mucha materia a tener en cuenta. Muchas gracias, Noelia, por tus palabras y muchas gracias a vosotros. Y perdonadme a mí porque, claro, es una materia nueva y sí que tengo que estar ojeando a veces porque es una materia muy reciente y también con muchas dudas. No, a pesar de todas las notas que hay, van a surgir más dudas, por eso hay que centrarse en lo básico. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Buenas tardes.